Vacunos F1 ganan la carrera genética en producción de leche y carne. Los vacunos F1 tienen costos muy superiores al ganado comercial, y esto se debe a que son vacunos más destacados en las producciones de leche, carne o ambos. Los vacunos F1, también son denominados vacunos media sangre, son muy valorados gracias al vigor híbrido, aportado por las razas Bos indicus y Bos taurus. Algunos cruzamientos destacados son Gir-Holando, que es el producto del cruzamiento de Gir con Holstein y Cimbra, producto de la raza Simmental con Brahman. Un cruce que está tomando mucho auge es el Gusaraat por Holstein, que es denominado Gus-Holando. El valor agregado de los vacunos F1 a los productores ganaderos está en la alta genética, por lo que se puede beneficiar a los hatos con el reforzamiento del tema genético, ya que los vacunos F1 poseen el vigor híbrido de las Bos indicus y Bos taurus. Los vacunos F1 se obtienen de la siguiente forma. Para iniciar, el F1 es un código en el esquema de cruzamientos que hace referencia al cruce de dos razas 100% puras. Es así como estos vacunos, también denominados media sangre, poseen 50% genes de la madre y 50% genes del padre. Podemos concluir que en los vacunos F1, el objetivo primordial es obtener las mejores características de los padres, o para que sean superiores a ellos. La raza vacuna Gus-Holando, como se mencionó anteriormente, es producto del cruce de la raza Holstein y Gusaraat, cruce muy utilizado en las regiones tropicales. Estos vacunos presentan buena aptitud para la producción de leche, se destaca por la gran producción de leche, longevidad y rusticidad. En temas de producción de leche puede producir de 25 a 30 kilos por día, y lo mejor de todo a costos muy inferiores, comparados con la raza Holstein pura. La gran ventaja es que esta raza se puede adaptar fácilmente a zonas calientes, templadas y frías.